Buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a continuar trabajando el tema que nos corresponde. Les voy a pedir, por favor, que vayan alistando para poder tomar los apuntes correspondientes de la clase. Voy a compartirles mi pantalla para poder iniciar la explicación del tema que hoy nos corresponde. El tema que hoy nos corresponde tiene por título expresión escrita. Pero, ¿qué es la expresión escrita? ¿A qué se refiere? ¿A qué se denomina expresión escrita? Eso es lo que vamos a ir hoy explicando. La expresión escrita consiste en exponer por medio de signos convencionales y de forma ordenada cualquier pensamiento o idea. ¿A qué se refiere cuando mencionamos signos convencionales? En nuestro lenguaje, o sea, en nuestro idioma, en el castellano, nosotros para poder expresarnos de forma escrita utilizamos el medio de la palabra, que es el signo. Dentro de la palabra podemos encontrar morfemas y lexemas. O sea, cada una de las letras del abecedario, las vocales. Esos son nuestros signos convencionales para la expresión escrita, porque mediante la palabra nosotros podemos expresarnos de forma escrita, mediante la escritura. Dentro de la escritura, de la expresión escrita, tenemos la siguiente clasificación: textos narrativos, textos periodísticos, textos explicativos y también los textos de registro. Cada uno vamos a ir desarrollando y viendo sus peculiaridades. Textos narrativos. Cuando hablamos de textos narrativos, nos estamos refiriendo a qué. Principalmente los textos narrativos se basan en la explicación de unos hechos reales o ficticios en un determinado tiempo y espacio. Se presentan escritos en prosa o en verso. Por lo general viene escrito en prosa. Suele tener 3 partes: planteamiento, nudo y desenlace. Esa es la estructura básica para un texto narrativo. Existen diferentes tipos de textos narrativos. ¿Ya? Entonces, los textos narrativos son aquellos que nos van a narrar, que nos van a contar hechos, ya sean reales o pueden ser ficticios, inventados, que no son reales. ¿Ya? Estos textos narrativos que nos relatan hechos tienen que tener hechos que suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Debe contar con los siguientes elementos: marco, narrador, trama y personajes. Cuando decimos marco, nos estamos refiriendo dónde, cuándo sucedieron los hechos en esa historia, en esa narración, en ese cuento. Y cuando decimos dónde, cuándo, nos estamos refiriendo en específico al lugar geográfico donde se va a desarrollar la historia, o en este caso, el cuento. El narrador es el que va a contar la historia. El narrador puede ser en primera persona o puede ser en tercera persona. ¿Ya? Puede ser que el mismo que está contando la historia puede ser uno de los personajes en este caso de un cuento, de una novela. Puede ser un narrador que está vinculada a la historia o un narrador externo que está viéndolo desde afuera. ¿Ya? También debe tener la trama. ¿Qué es la trama? Es en qué orden ocurren los hechos. En la trama se va a ir especificando el orden correlativo de los hechos. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué pasará finalmente? Y luego los personajes, quienes protagonizan la historia. Pero estos personajes pueden ser los protagonistas o personaje principal y también los personajes secundarios o personajes que a veces aparecen una vez, luego desaparecen, que son conocidos también como personajes relleno. Estos elementos debe tener todo texto narrativo. Dentro de lo que son los textos narrativos, también debemos mencionar que a la vez se subdividen en narración literaria, narración histórica y narración periodística. ¿Ya? Dentro de la literaria podemos tomar en cuenta lo que es el cuento, la novela,
mitos, leyendas. En la narración histórica vamos a tomar en cuenta lo que es la crónica, biografía y el diario. En la narración periodística tenemos lo que es la noticia. Esos son los tipos de textos narrativos que hay. Vamos a pasar al otro tipo de texto, que son los textos periodísticos. ¿Qué son los textos periodísticos? Los textos periodísticos, son los contenidos que podemos encontrar en un periódico. Tienen como finalidad informar y opinar sobre temas de actualidad, como está acá en la imagen. En nuestro país tenemos una infinidad de periódicos, pero que lamentablemente en la población de Virgarzama, por lo alejado que es, no llegamos a tener periódicos del día, sino tenemos periódicos de 2 días atrás o de un día anterior. Sin embargo, en la actualidad, en nuestros tiempos, utilizamos bastante el Internet. Y si quizás no tenemos un diario, un periódico en físico, sí lo podemos tener a través del Internet. Pero las características de un texto periodístico, que es con la finalidad de informar y opinar sobre temas de actualidad, se sigue cumpliendo. Las características más principales de un texto periodístico son las siguientes. Es un tipo de texto que está dirigida a una gran cantidad de personas. Es por ello que se le llama medio de comunicación de masas. Este periódico no solamente está dirigida para una población en específico, sino está dirigida para toda una población en general, y no solamente nacional, sino también a nivel internacional, gracias al Internet. Los textos periodísticos tratan de varios temas, ya que es un medio de información para informar y entretiene a un público general. Cuando acá nos dice entre las características que puede tratar de varios temas, nos referimos a que puede tratar temas del ámbito político, puede tratar temas del ámbito cultural, social. Entonces, este periódico va a ir a una población variada, va a satisfacer las necesidades de una población muy distinta, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la diversidad de sus temas uno puede encontrar lo que le interesa realmente. Ahora también nos dice que entretiene. Eh, el periódico, por lo general, en el periódico impreso también se añade lo que es la parte de entretenimiento, donde te puede presentar crucigramas, adivinanzas y otros, que hacen que el lector de este periódico pueda de alguna manera entretener la mente. Después tenemos el lenguaje que usa es culto, pero sencillo. Además, incluye en su diseño elementos tipográficos como ser el tipo de letra, fotografías e imágenes, etc. Efectivamente, cuando mencionamos al periódico, podemos ver que en su estructura de forma los tipos de tamaño de letra, las formas varían y eso es de acuerdo también a la noticia y a la relevancia de la noticia, a la importancia de la noticia. Por eso es que nos dice que tiene elementos tipográficos, el tamaño de letra, el tipo, tiene fotografías en la mayoría de las noticias, que eso hace que el lector también le llame la atención para que él pueda interesarse en la noticia y poder leerla, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los textos periodísticos. Otro tipo de textos tenemos los explicativos. Ese tipo de texto explicativo también es conocido como texto expositivo. Tiene como finalidad informar acerca de algo. También se lo conoce como texto expositivo porque procuran transmitir un conocimiento sobre un tema informado de manera puntual, clara y coherente. ¿A qué se refiere? Este tipo de texto explicativo va a explicar en concreto de un tema en específico que quiere dar a conocer. Pero ese texto explicativo tiene una estructura básica, ¿ya? Lo que nosotros generalmente hacemos en una exposición en el curso, ¿no es cierto? Para nosotros poder exponer y hacernos entender con nuestros compañeros, necesitamos que nuestra exposición tenga una introducción, un desarrollo, una conclusión. En la introducción, ¿qué va a entrar? Entra la presentación del tema. ¿De qué se trata? La definición central del concepto del tema.
En el desarrollo va a entrar la explicación del tema, exponer el tema. Tienes que detallar los puntos en específico que quieres resaltar y también ejemplificar. Tienes que poner ejemplos que estén de acuerdo al tema que estás explicando. Y en la parte de la conclusión, sintetizar el tema, incluir opiniones o sugerencias. Cuando decimos sintetizar, es hacer como un resumen concreto de lo que quieres informar, de lo que en específico has querido que tus compañeros tomen en cuenta de tu exposición. Sintetizar. Y luego tenemos incluir opiniones o sugerencias. El expositor como tal puede vertir sus opiniones y también puede recibir sugerencias de sus oyentes, ¿ya? Entonces, en ese tipo de texto explicativo o también llamado expositivo, tiene que tener esta estructura básica: introducción, desarrollo y conclusión. Por último, tenemos textos de registro. Cuando hablamos de textos de registro, nos referimos a las variedades de la lengua que dependen de la situación comunicativa y reciben el nombre de registros. ¿A qué se refiere entonces esto de registros? Como acá nos dicen, existen dos tipos de registro: coloquial y formal. Esas son las formas de hablar. Nosotros como personas no hablamos de la misma forma que hablamos con nuestros familiares, con nuestros tíos, primos, amigos, que cuando hablamos con gente desconocida. Por decir, con tu doctor no hablas de la misma forma, de la misma manera que cuando hablas con tu hermano o con tu tío o con tus papás. Entonces ahí es donde entra esto de los tipos de registro. El coloquial, que se usa entre personas donde hay más confianza, más familiar, y el registro formal, que se usa cuando las personas no son muy conocidas y eh, no son familiares, ¿ya? Este tipo de registros lingüísticos nos referimos al formal y al coloquial. En el formal tiene las siguientes características. Se utiliza en una situación de formalidad con personas que no tenemos cercanía o familiaridad. Para este tipo de registro formal debemos tener una riqueza de vocabulario. ¿Qué quiere decir? Tener un vocabulario amplio para poder conversar. Precisión y corrección gramatical. Después está ligado a un nivel culto. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar entre doctores, no es lo mismo que cuando, o no utilizan el mismo lenguaje que cuando hablan con sus familiares. ¿Por qué? Porque utilizan términos que están de acuerdo a su profesión. Esa es la terminología de su profesión. Entonces, por eso nos referimos a un registro formal. Ahora, en el registro coloquial o familiar, dice, se utiliza en una situación de confianza o familiaridad con personas cercanas a nosotros, con nuestros familiares o amigos. Léxico repetitivo y uso de muletillas, o sea, y tal, y eso. Bueno, es que, entonces, eso mayormente nosotros utilizamos al hablar con nuestros amigos. Predominio de oraciones cortas. A veces hablamos frasecitas cortas que entre nosotros como grupo de amigos entendemos. Expresiones informales o frases hechas. Después tenemos pronunciación relajada. Uso del pronombre tú en lugar de usted como fórmula de tratamiento. No, por sí. Con tus amigos tú les dices, oye, ¿qué estás haciendo? Jugaremos. En cambio, con personas extrañas que no conoces, ¿cómo puedes invitarle a jugar si no la conoces? Como no hay esa confianza, entonces accedes a decir, en vez de tú, accedes a decir usted. Y le puedes decir, ¿usted quiere jugar con nosotros? Entonces, ese ya es un registro formal, un lenguaje formal. En cambio, en un registro coloquial, si es tu amigo y conocido, tú le dices, oye, ven a jugar. Entonces, ahí la diferencia de registros entre el coloquial, que es más familiar, y el formal, que es más para personas lejanas que no conocemos. ¿Ya?
Entonces, ese es en cuanto a nuestro tema de hoy sobre lo que son los tipos de textos. Bueno, jóvenes,